se está grabando la clase de lo que sería seno maxilar. Bueno, esta es una patología muy común o una problemática común que suele suceder. Lo importante de todo esto, y seguimos entrando al aula virtual, perdonen, seno maxilar. Lo importante es el conocimiento de la anatomía de lo que es el seno maxilar, y acá le estoy mostrando en un corte sagital, donde se ve el seno maxilar en un corte frontal, lo que son los senos maxilares, y en un corte horizontal en lo que sería una combin, donde ustedes pueden apreciar en este estudio, por eso es importante el estudio radiográfico, donde el seno del lado izquierdo no está velado y el seno del lado derecho con un resto radicular en el interior del mismo. Entonces tenemos los senos paranasales, que son extensiones neumatizadas, como ustedes lo conocen. Tenemos los senos maxilares, los frontales, los efenoidales y las celdillas etmoidales. Bueno, ¿por qué pongo esto en la clase? La pongo porque guardan una estrecha relación. Muchas veces, cuando hay sinusitis de los senos frontales, también se transmiten a los senos maxilares. Y cuando hay sinusitis de los senos maxilares, se pueden ver involucrados los senos frontales, igual que los senos efenoidales. La característica del seno maxilar, digamos, la mucosa sinusal, tiene un epitelio estratificado ciliado. Esas cilias que hacen van a llevar todo cuerpo extraño o todo lo que ingrese al seno maxilar hacia una vía de drenaje que es importante, que ustedes la deben conocer, que es el ostium, que es un canal que comunica el seno maxilar con fosas nasales, que suele tener entre 0,8 y 1 milímetro o 2 milímetros con fosas nasales. Ese canal o ese ostium debe estar permeable. ¿Por qué? Porque cuando se produce la comunicación bucosinusal, por la extracción de elementos denominados sinusógenos, ustedes ya lo vieron hoy en el práctico, que son primer molar, segundo premolar, segundo molar, primer premolar, y bueno, hay diferentes autores que hablan canino con tercer molar. En mi experiencia, algunas de las comunicaciones bucosinusales que tuve y que seguramente tendré, con la extracción del tercer molar, es más frecuente que la comunicación por extracción de un canino superior. Por eso debemos conocer perfectamente bien la anatomía. ¿Para qué? Para que si se produjera la comunicación bucosinusal y esa comunicación aguda no se soluciona en primera instancia, se puede transformar en una comunicación crónica donde hay que permeabilizar ese ostium para recién poder hacer el cierre de esa comunicación y no se nos vuelva a abrir. Ya lo vamos a ir viendo en estas dos clases de lo que es seno maxilar. Los senos maxilares son importantes para el odontólogo debido a su localización cercana a las piezas dentarias. Las enfermedades de los senos pueden extenderse a procesos alveolares y viceversa. En varias de las radiografías de uso odontológico se puede observar el seno maxilar. En una periapical, por supuesto, con un proceso periapical en el primer molar, en el segundo premolar, a veces por continuidad o contigüidad involucra el seno. Es decir, genera un proceso infeccioso en el seno maxilar, generándole una sinusitis de orden odontogénico o de índole odontogénico. ¿Sí? Cuando decimos por contigüidad es porque la mucosa sinusal es semipermeable y contigüidad es porque rompe el piso del seno maxilar e involucra ese proceso periapical en estas piezas que guardan una estrecha relación con el seno, un proceso infeccioso en seno maxilar. Entonces, el odontólogo debe estar familiarizado con la apariencia normal de lo que es el seno maxilar. Entonces, el mayor desarrollo
va a coincidir con la erupción de los dientes permanentes. Todo esto ténganlo presente, chicos, porque a veces el profesional, ustedes, ya casi profesionales, van a confundir un quiste periapical con la neumatización del seno, ¿sí? Entonces tienen que saber si la sinusitis es bilateral o es unilateral. Si es unilateral, hay que ver si es generada por algún proceso periapical de alguna de las piezas que ya le mencioné. Por eso es importante que el tratamiento lo puedan implementar ustedes, odontólogos, no el otorrinolaringólogo, ¿sí? Ya les voy a mostrar. Entonces, acá tienen un poco la anatomía, que por supuesto probablemente ustedes la tienen mucho más fresca de lo que la puedo tener yo, pero tienen que conocer muy bien la anatomía, la irrigación, la inervación. ¿Para qué? Para que si ingresa algún cuerpo extraño, llámese resto radicular, llámese tercer molar al seno maxilar, llámese alguna patología quística o tumoral que involucra al seno maxilar, o algún implante, como se lo voy a mostrar, deben conocer la anatomía para ver qué es lo que voy a hacer, cuál es la vía de abordaje, cuál es la irrigación, cuál es la inervación que tiene ese seno maxilar. ¿Sí? Y ahí tienen todos ustedes sacado de un journal donde ustedes pueden ver el antrum, ¿sí? O el meato medio, donde está ubicado ese ostium, ¿sí? Donde está ubicada la permeabilización que debemos realizar. ¿Para qué? Para luego hacer la plástica del seno. Probablemente, como ya he hablado con muchos docentes de la cátedra, con los cuales tenemos reuniones prácticamente semanales para hacer un relevamiento de los prácticos. También aprovecho para decirle que lamentablemente el COVID le generó a todos ustedes un poco de desgano, están cansados, todo es por Zoom. Y bueno, es como ya se lo expresé, chicos, hay que ponerle pila a todo esto para que salgamos a flote y aprendan lo mejor que se puede. Tenemos que en primera instancia lo que ustedes pueden realizar son radiografías periapicales, donde tienen que estar perfectamente bien tomadas y perfectamente bien reveladas, para que ustedes vean el contenido de lo que es ese seno, la relación que guarda la pieza y si existe algún engrosamiento o no de la mucosa sinusal. ¿Está? Radiografía periapicales. Y ahí ustedes la ven en qué consiste la radiografía periapical. Si ustedes en la periapical ven que está interrumpida la cortical de piso de seno, como se está marcando aquí, es porque hay una solución de continuidad. Entonces, si hubiera un proceso en alguna de estas raíces, como lo pueden ver en esta imagen, lo más probable es que esté la solución de continuidad y el seno esté involucrado. Entonces, cuando van a hacer la extracción de un resto radicular, tienen que pensar si lo van a hacer por alveolectomía, con un buen colgajo, ¿sí? Cómo lo van a pinzar, van a realizar la exodoncia o abulsión de esa pieza, y lo más probable es que se genere una comunicación y ustedes tienen que estar preparados para hacer el cierre, ¿sí? Y van a hacer las pruebas pertinentes para asegurarse de que está la comunicación o no. Fíjense ustedes cómo pareciera que estas raíces, ¿sí? Por la gran neumatización del seno, estarían dentro del seno. No, están proyectadas dentro del seno, pero no están dentro del seno. Que al hacer una exodoncia de alguna de estas dos piezas, primer molar, segundo molar, se pueda producir, es mucho más probable. ¿Por qué? Por la íntima relación que tienen estas piezas con lo que es el seno maxilar. Este seno que ustedes ven aquí, esto no es un proceso quístico, sino que este seno está tabicado. Son puntos que después hay que tener en cuenta cuando se va a hacer el levantamiento del piso del seno maxilar. Y fíjense ustedes, por la pérdida de una pieza dentaria, que en este caso sería un segundo premolar superior derecho, la gran neumatización, no hay reborde. Y acá en estos casos, como en esta imagen que ustedes pueden percibir, acá no se podría colocar un implante, sino que habría que hacer levantamiento,
hacer el injerto. Técnica de Cadwell-Look, ya está el parcial listo, ya está el parcial, está subido al aula virtual. La técnica de Cadwell-Look en 2 fases: levantamiento, la colocación de implante en forma diferida. Por eso es importante el diagnóstico a través de lo que sería el estudio radiográfico. Radiografías panorámicas. Estas son todas las secuencias que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a hacer la extracción de alguna pieza dentaria en el maxilar superior. Fundamentalmente, primer molar, segundo premolar, segundo molar, que son las que más estrechamente están relacionadas con ese seno. Y si se produce, ustedes tienen que estar preparados para solucionar el cierre, ¿sí? Y eso lo vemos muy constantemente. El odontólogo hace, se produce una comunicación bucosinusal, lo primero que hace es llenarlo de algodón o de gasa, y lo que hacen es transformar esa comunicación aguda en una comunicación crónica, ¿sí? Entonces, radiografías panorámicas tienen que, donde se observa el seno, el piso del seno, observen ustedes acá la pared posterior, la pared inferior, que lo estoy observando, la pared medial, ¿sí? Todo este es el seno maxilar. Y fíjense la relación que guarda, ¿sí? Las piezas dentarias, fíjense en este caso primer molar, fíjense en este caso segundo molar. Entonces es importante el diagnóstico, chicos, antes de hacer la extracción de estas piezas dentarias. Fíjense en esta, primer molar, segundo molar, tercer molar. En este primer molar pareciera que está dentro del seno y en realidad se proyectan al interior. Que esta pieza dentaria, si la tuviera que extraer, probablemente por esa maniobra de prensión, intrusión, rotación y sentido vestíbulo palatino y exodoncia, se pueda generar la comunicación. ¿Qué deben hacer ustedes? Valsalva. ¿Cómo es la valsalva? Toman aire, obliteran las narinas, largue el aire por la nariz con la boca cerrada, y si el paciente hace fuerza, seguro que van a notar un burbujeo que pasa de fosa nasales a través del ostium, por eso el conocimiento de la anatomía, hacia el seno maxilar, y del seno maxilar sale por el alveolo. Y van a ver globitos, eso significa de que está la comunicación bucosinusal. ¿Y qué hay que hacer allí? Bueno, lo vamos a ver en las clases siguientes. La técnica de Waters. ¿Por qué le muestro esto? Que es la mentoplaca. Porque muchos pacientes, fundamentalmente que no tienen recursos por una comunicación, o si ustedes trabajan en un dispensario o van a trabajar en un hospital, para salir del paso no tienen Convin para tomarle, no tienen tomografía, entonces le piden una técnica de Waters o una mentonasoplaca para ver si el seno está velado o no lo está. Por eso tiene que conocer eso, ¿ven? La técnica de Waters es con la boca cerrada y la técnica de Waters modificada con boca abierta, ¿sí? Y ahí tienen ustedes los reparos anatómicos. Todo esto está en el libro de radiología, ¿sí? Que también tienen que leer, para que ustedes vean los reparos anatómicos de lo que ustedes pueden apreciar, ¿sí? A lo que corresponde cada una de estas situaciones. ¿Está? En esto no le muestro solamente la técnica quirúrgica, sino también lo que corresponde en lo que es el diagnóstico y lo que debemos saber. Por eso la inducción a que ustedes estudien, a lo que ustedes lean, se sienten. Sé que son momentos difíciles, pero hay que aprovechar esos tiempos para poder sacarle el mayor provecho posible, ¿sí? Fíjense cómo se ve a boca cerrada y cómo se ve a boca abierta, ¿sí? Tenemos que conocer los reparos anatómicos, fosas nasales, seno maxilar del lado derecho, seno maxilar del lado izquierdo. Acá tienen lo que sería la fosa ocular. En esto que ustedes ven aquí, que lo estoy mostrando, son los senos frontales. ¿Ustedes van a tratar sinusitis frontal? No, pero saben que guarda una estrecha relación, porque si yo hago sinusotomía, que es el barrido
de toda la mucosa sinusal de lo que es el seno maxilar. Después hay migración del epitelio de las pituitarias y de los otros senos, cuyo epitelio son de características totalmente diferentes al epitelio original de lo que era el seno maxilar. Ya no tiene cilias, ¿sí? Y ahí tienen la técnica de Waters, pero que para ustedes vayan viendo, ¿sí? El agujero infraorbitario que se suele ver, y miren, un seno del lado izquierdo prácticamente, ¿sí? Velado, que se ve de aspecto grisáceo. Cuando se ve bien radiolúcido, significa que el seno está sano. Doctor, ¿y por qué me muestran estas placas o estos estudios? Porque esto lo van a ver probablemente en las grandes ciudades, ya no tanto, pero sí en el interior, sí en el interior donde la población no tiene la posibilidad de ir a centros radiológicos donde ustedes le puedan pedir una tomografía, una combin, que hoy es prácticamente de solicitud diaria y cotidiana, como es la ortopantomografía, ¿sí? Fíjense ustedes los distintos estudios. Y acá se ve el seno sano, acá se ve el seno sano, bien radiopaco. La voy a hacer admitir a Micaela. Acaba de entrar al aula Micaela. Fíjense, la tomografía computada. Y ustedes en un corte horizontal, fíjense cómo se ven las paredes del seno. Acá tenemos las apófisis pterigoides, donde está la fosa pterigo-maxilar, por donde viene la maxilar interna, y ahí va a entrar en la zona posterior lo que sería la irrigación e inervación de los senos maxilares. ¿Está? Y acá están delimitándose perfectamente bien cuáles son las paredes. En un corte frontal, en un corte sagital y en los cortes horizontales. Fíjense, son sumamente radiolúcidos. Bueno, hoy los últimos estudios, y seguramente lo vieron con el doctor Jiménez, se hablan de hipodensa, hiperdensa, ya no se habla tanto de radiolucidez, radioopacidad. Bueno, la terminología va cambiando y en la medida que ustedes lean y estudien, se van a ir familiarizando con esto. Yo le transmito lo que venimos sabiendo, pero ya hoy la terminología es reemplazada de radiolúcido o radiopaco por hiperdenso, hipodenso. Entonces, tienen allí para que ustedes los interpreten. Fíjense ustedes, por supuesto, los diferentes cortes que hay con la tomografía, ¿sí? Estos son los cortes frontales, ¿sí? Y a veces algún seno se puede manifestar más chico que otro. Sí, doctor, pero no nos interesa tanto esto. Sí, son importantes desde el punto de vista del diagnóstico. ¿Por qué digo esto? Porque más de una vez se van a confrontar, no confrontar, sino dialogar con otorrinolaringólogos. Probablemente tienen papá o mamá que son médicos y otorrinos. Los otros días intervino una paciente, hace 6 meses, con un resto radicular de un tercer molar que tenía solución de continuidad y tenía un empiema, tenía una sinusitis, un empiema, o sea, secreción mucopurulenta de la fosa nasal del lado derecho. Eso era ocasionado, por supuesto, por el resto. Y si ustedes vieran lo que es la combin y ven todos estos cortes con los cuales asiste la paciente, es decir, tenía no solo cacosmia, tenía litosis, ¿sí? Muy bien. Le realicé la extracción del resto, del tercer molar, del segundo molar que tenía un proceso de caries, ingresé al seno con anestesia local, hice una sinusotomía, barrí la mucosa sinusal. Le hice el cierre con una plástica de decorticado palatino, que ya más adelante se lo voy a mostrar, y bueno, se produjo el cierre. Pero la paciente anduvo bien 6 meses, pero después empezó con un problema de sinusitis nuevamente unilateral. Eso porque después de haberle hecho el cierre, la derivo a un otorrino, la paciente va a un neumonólogo que le pide una resonancia y me hace que la vea nuevamente para que yo diga si está cerrada o no la comunicación. En realidad, vemos clínicamente
está hecho el cierre, no hay fístula bucosinusal, el seno está ocupado probablemente porque hay una migración del epitelio y está ensanchada la nueva mucosa sinusal. Entonces le digo, yo para operarte y limpiar el seno tengo que ingresar nuevamente. El seno frontal está obstruido también y las celdillas etmoidales también del lado derecho. Entonces ya no es resorte. Yo te eliminé la causa, hice la sinusotomía, te limpié el seno maxilar bajo anestesia local. Ahora, todo eso, el manejo de los otros senos, las celdillas, le corresponde al otorrino. Por supuesto, hice la nota, estimado doctor, la comunicación ya está cerrada, eliminé la causa que correspondía a un resto radicular infectado de una muelita del juicio, le puse muelita del juicio, entre paréntesis tercer molar, y lo cual ya no hay comunicación bucosinusal, se encuentra cerrada. Probablemente a nivel óseo se vea la solución de continuidad. Bueno, entonces nosotros debemos manejarnos con propiedad, ¿sí? Y la derivación en estos casos no es al otorrino, es al odontólogo, ¿sí? Porque bueno, el otorrino le va a querer hacer un cierre bajo anestesia general, ingresando por fosa nasal, haciendo una contraapertura nasal, mientras que nosotros con anestesia local le hacemos el cierre si después que hemos permeabilizado el ósteo. Entonces, después de todo lo que hemos hablado del diagnóstico, vamos a ver cuáles son las afecciones quirúrgicas de los senos maxilares. ¿Está? Bueno, yo le había mencionado lo que es la anatomía, la relación que guarda las piezas dentarias con el seno maxilar, y en la medida que se realizaron las extracciones va perdiendo altura y el seno maxilar se va neumatizando. Esto corresponde, creo que ya se los mencioné, al Museo de Anatomía que me facilitó el doctor Oscar Pablo David para que lo pudiera fotografiar. Y dentro de la clasificación, que también es pregunta para el parcial, chicos, apertura operatoria, apertura traumática no quirúrgica, caída de raíz, diente o cuerpo extraño, sinusitis odontógena, que por una infección de alguna de estas piezas que he mencionado, por contigüidad o continuidad, genera una sinusitis. La fístula bucosinusal, quistes y tumores, como le voy a ir mostrando clínicamente, y se lo voy mostrando porque según un relevamiento que en lo personal hicimos junto a los docentes de la cirugía 3, por todo lo que se está viviendo, por ahí también ustedes no tienen muy claro qué tipo de incisiones hay que hacer, qué tipo de suturas hay que hacer, y lo entendemos. Por eso tratamos de ser lo más didácticamente posible, de mostrarle la casuística clínica como si fueran asistentes, porque bueno, al no poder cursar cirugía 2, que lo están haciendo este año, por ahí no manejan la técnica de los colgajos, porque muchos de ustedes no tuvieron la posibilidad de realizarla. Entonces tratamos de ser lo más didácticamente posible para que ustedes lo puedan interpretar. Y si hubiera dudas, se lo preguntan a los docentes o a quien le está dando en este momento la clase, no hay ningún problema. Apertura operatoria es cuando hacemos la extracción y se produjo la fístula o comunicación bucosinusal. Apertura traumática, un traumatismo del tercio medio facial o un accidente de moto, o le voy a mostrar, un colega hizo una extracción de un primer molar, se vino con todo el proceso dentoalveolar, primer molar, segundo molar, tercer molar, y produjo una gran comunicación bucosinusal. La caída de raíz al seno, un resto radicular por no hacer un buen planeamiento de hacer una extracción por alveolectomía, con colgajo, para que no se me desgrane y la esté pinzando y la impulse al seno. Entonces tenemos caída de raíz al seno, diente o cuerpo extraño. Y la pregunta que me pueden hacer, ¿y a usted nunca se le fue una raíz al seno? Sí, lamentablemente de un germen de un tercer molar,
interviniéndolo bajo anestesia local, ¿sí? Lo quise tomar como el germen rota en el alveolo, por eso hay técnicas, lo impulsé al seno maxilar. Por supuesto que le informé al paciente y en ese momento no es que suturé, sino que hice una apertura por la cara antral o quirúrgica, lo retiré y realicé la sutura. Por eso hay que estar preparado para todo lo que es esto. Esto es resorte del odontólogo, no es del otorrinolaringólogo, ¿sí? La fístula, quistes y tumores, como también se los voy a mostrar. Entonces tenemos el diagnóstico, si se produce esa comunicación bucosinusal. Hemorragia bucal, hemorragia nasal. ¿Por qué hemorragia nasal? Porque el seno maxilar, si ingresa sangre al seno, se comunica con fosas nasales por ese orificio que yo le mencioné en un comienzo, que es el ostium, la vía de drenaje fisiológica del seno maxilar. Entonces, si yo hago una extracción y voy a hacer el cierre de esa comunicación, le tengo que decir al paciente que puede llegar a salirle sangre por fosas nasales y que no se asuste. ¿Por qué? Porque le explicamos que hay un agujerito que comunica el seno con fosas nasales, que es fisiológico y que todos tenemos ese agujerito, ¿sí? Porque si el paciente le sale sangre por nariz, seguramente lo va a asustar a ustedes se van a asustar. Y hay algo que siempre le digo a ustedes, que todos los pacientes, y en ese caso todos mis pacientes, tienen mi único número de celular, ¿sí? Y en general las intervenciones las realizo en la mañana de la cirugía, o sea, en la mañana, cosa que quede el resto del día por si hay una urgencia o emergencia. Y el paciente tiene el número de celular, y yo le digo, este es mi único número. No me llames, ¿por qué? Porque este número lo tienen amigo, enemigo, todo aquel que te quiere acosar, lo que fuere. Entonces me envías un WhatsApp, me decís quién sos, qué es lo que te hice, y el paciente se siente contenido, chicos, ¿sí? Entonces se siente contenido porque es un acto quirúrgico el que realizamos, sea sábado, sea domingo. Y en realidad es mi único número de celular, no tengo otro, salvo el del consultorio, que es para pedir turno. Entonces, eso es profesionalidad también, ¿sí? Para que tampoco vaya a otro consultorio y diga, mire, eso se lo hizo el doctor Bachur, esto es mala praxis. No, todos tenemos accidentes, todos tenemos complicaciones, ¿sí? Tenemos penetración de líquido en el seno. Se hizo la extracción, paciente se quiere hacer un buche, le sale por nariz, no, ya se va a curar, ¿no? Seguramente que no se formó bien el coágulo, que es el corcho fisiológico, el corcho. No hay que ponerle algodón, no hay que ponerle gasa, no. Hay que propender a la formación del coágulo y hacer un punto de sutura para que el corcho, que es ese coágulo, obture esa comunicación bucosinusal. ¿Está? Tenemos el signo del soplo y el signo de Valsalva. ¿Cómo es el signo del soplo? Tome aire. Cierre la boca y trate de largar el aire con la boca cerrada. ¿Qué pasa? Si está la comunicación, el aire que está dentro de la boca va a pasar por el alveolo, va a ingresar al seno, del seno va a pasar por el ostium y le va a salir por fosas nasales. Tome aire. Largue el aire por la boca. Entonces va a sentir, no es que haga, no, que no lo largue por nariz, que trate de largar el aire que tiene en la boca con la boca cerrada por la boca. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar por el alveolo, del alveolo va a ir al seno, del seno por el ostium va a ir a fosas nasales. La prueba de Valsalva es al revés, tome aire, obliteramos narina, largue el aire por nariz. Cuando quiere largar el aire por nariz, vemos el burbujeo en la zona del alveolo. Entonces hay comunicación bucosinusal. Exploración Roma. Nosotros, si no tienen una sonda Oliva, que es una sonda Roma, lo que hacen es palpar a través del alveolo. Tengan cuidado de no lesionar la mucosa y ustedes generar la comunicación bucosinusal. Y si no, ¿qué pueden hacer? Tomar un cono de gutapercha pinzado
con una pinza hemostática o con un portaaguja, palpan, y si se va hacia el fondo es porque están ingresando en seno y está la comunicación. Le digo que la tomen con una pinza, porque quien les habla una vez la tomó con una pinza para algodón, la soltó para hacer una radiografía, el paciente inspiró y se me fue el cono de gutta-percha al interior del seno. ¿Está? Por eso la pinzamos, palpamos, si queremos hacemos una radiografía y se va a ver el cono de gutta-percha dentro de del seno maxilar. Y tenemos la observación directa, que es apertura grande, y por supuesto las radiografías panorámica, radiografía periapical. ¿Y cuáles son las causas? Desconocimiento anatómico, falta de estudio previo, mala técnica de exodoncia, el empleo del instrumental inadecuado, maniobras violentas, como se lo voy a mostrar también, íntima relación de tejidos patológicos con el seno maxilar, que por continuidad o contigüidad, usted hace la extracción, se viene un proceso quístico y tienen grandes comunicaciones bucosinusales. También se lo voy a mostrar clínicamente. Entonces, eso resorte de quién es, quién lo tiene que tratar. Ustedes odontólogos, ¿está? Nosotros los odontólogos. Entonces, desconocimiento anatómico, falta de estudio previo, ¿sí? Mala técnica de extracción o de exodoncia, el instrumental inadecuado. Y bueno, tengo un resto radicular, no quise hacer la incisión, ni quise hacer osteotomía para no perder tiempo. Entonces aplico el elevador recto y ¿qué hago con ese elevador? Impulso ese resto al interior del seno. ¿Eh? Es una mala técnica, uso instrumental inadecuado. Entonces, ¿cuándo voy a hacer? Si es un resto radicular sumamente cariado, debo hacer un colgajo amplio, osteotomía de la tabla vestibular, aplicar perfectamente bien a modo de cuña el elevador, no como D'Artagnan al ataque y clavar el elevador, sino con maniobras suaves para que el elevador vaya ocupando ese alveolo y vaya expulsando ese resto radicular. ¿Está claro? Eso es importante. ¿Cómo debemos realizar la prevención? El conocimiento de la relación de las piezas dentarias. ¿Qué pieza dentaria voy a extraer? ¿En qué condiciones está esa pieza dentaria? Si está cariada, si no tiene corona. ¿Cómo voy a... No es siéntese y le hago la extracción. Acostúmbrense a planificar perfectamente bien para no tener complicaciones o accidentes. ¿Está? Yo no hablo de mala praxis, chicos, ¿eh? Nunca hablo de mala praxis. Y eso es ética profesional. Todos podemos tener complicaciones. Quien les habla ya tuvo, y se le he mencionado acá, un tercero a seno y un cono de gutta-percha a seno. Son complicaciones o accidentes. Por eso le transmitimos la experiencia. ¿Está claro? No es mala praxis. Lo que sí hay que explicarle al paciente, se me fue el cono de gutta-percha, no te preocupes, te lo voy a retirar. El paciente debe saberlo, porque si cae, va y consulta en otro lado, no todos tienen el mismo pensamiento, ¿sí? En lo que va de este mes, he tenido 2 colegas que generaron comunicación bucosinusal, ¿sí? Pobres también estaban atemorizados. No lo asustes al paciente, cuando lo mismo al paciente está todo bien, es una complicación, te la vamos a solucionar de esta manera, bla, 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 bla. Ustedes lo conocen, ¿está? Fíjense ustedes, diagnóstico. Voy a extraer este resto radicular o esta pieza dentaria, miren por dónde pasa el seno. Este resto radicular y está cariado, no tiene tratamiento de conducto con este proceso periapical. Tengo que hacer el planeamiento de una incisión, ¿sí? Por alveolectomía, ¿está? ¿Sí? Para no esta raíz está proyectada al interior del seno. ¿Se puede producir? Y sí, lo más probable, cuando haga la prensión, se me va a romper porque está sumamente cariada la corona. ¿Está claro? Y ahí tienen ustedes una comunicación bucosinusal crónica que no fue tratada en su oportunidad,
que siempre a nivel mucoso, es pequeña. Trazo el colgajo y la lisis ósea que hay es mucho mayor. Entonces, ¿cómo trato esta comunicación crónica? También lo vamos a ver en la clase que viene. Pero acá hay que ver si el ostium está permeable, porque yo acá no le puedo raspar y hacer un punto de sutura. Lo más probable es que si el seno está enfermo, se me abra la comunicación, ¿sí? Entonces debo lavar, permeabilizar el ostium, ya le voy a mostrar cómo hacerlo, ¿eh? Entonces, fíjense ustedes, aquí la lisis ósea que tenemos es, a nivel de tejido óseo, es muy amplia con respecto a nivel mucoso. Fíjense, acá estoy haciendo sondaje con una sonda oliva. Comunicación bucosinusal crónica, comunicación bucosinusal crónica. La sonda oliva no es punzante, sino que me permite palpar suavemente y lo más probable es que si hay comunicación, la sonda ingrese al seno. Si no lo hay, voy a hacer tope en lo que es la mucosa, por eso lo debemos hacer muy suavemente. Ahí tienen el cono de gutapercha. ¿Ven? Acá hay solución de continuidad. Acá también se ve interrumpido lo que es el piso del seno por una extracción. Entonces, para tomar este estudio radiográfico, coloqué un cono de gutapercha, ¿sí? Tomado con una pinza hemostática, porque este cono, si no lo hubiera hecho así, es como me sucedió también, el paciente justo inspiró y se fue al interior del seno. Y ya no es problemático encontrarlo dentro del seno. ¿Está claro? Fíjense en los estudios radiográficos que corresponde a un paciente, este seno está sano, la técnica de Waters, ¿sí? Acá es con la boca cerrada y esto es con la boca abierta. El seno del lado izquierdo, cuando se habla de seno velado, es porque es radiolúcido o radiopaco. Es radiopaco, esto es radiolúcido, ¿ven? Está oscuro, se ve, los dejé pensando. Fíjense ustedes, en este caso, el del lado izquierdo es sumamente radiolúcido, está sano, y el del lado derecho está radiopaco. ¿Está? Bien. Y acá van a ver ustedes diagnóstico donde en una panorámica, esta era una paciente en su momento de 20 años de edad, ¿sí? Y ya vamos a ir terminando, le voy a mostrar, hija de un médico. La derivan para una extracción de la muela del juicio. ¿Está claro? Y ustedes ven, primer molar, segundo molar, tercer molar, cuarto molar. Primer molar, segundo molar, tercer molar y no se vislumbra perfectamente bien el cuarto molar que en esta panorámica. Fíjense la retención del tercer molar y del segundo molar con dislaceración de la raíz que puede, en el momento de extraer esos dos elementos retenidos, lesionar el dentario y quedar con una pérdida de sensibilidad, parestesia o disestesia. ¿Está claro? Bueno, hay que hacer un buen diagnóstico, chicos. Acá se le explicó a la paciente que se le iban a extraer de 20 años de edad los 3 o los 4 molares. Hay que hacer un buen planeamiento. Muy bien, esto lo realizamos bajo anestesia local, ¿sí? Haciendo buena anestesia regional a nivel de la tuberosidad, fondo de surco para trabajar en un campo exangüe, colgajos amplios y empezamos a extraer desde atrás hacia adelante. ¿Para qué? Para no impulsar ni el cuarto molar ni el tercer molar a la fosa tédigo-maxilar o hacia el seno maxilar. También se le explicó que al extraer las 4 piezas dentarias se iba a producir la comunicación bucosinusal, que no se asustara, que se lo íbamos a hacer el cierre. Miren ustedes, se produjo la exodoncia, realizamos, ahí hicimos valsalva. Toma aire, larga el aire por nariz y ahí había un burbujeo, como ustedes lo estoy señalando allí, esto es parte de la mucosa sinusal, ahí tienen ustedes el seno maxilar,
y después de haber hecho el cierre, lo que deberían hacer es valsalva. Si ustedes ven en algún perímetro que está perdiendo aire, allí tenemos que hacer un nuevo punto de sutura. Ahí tienen ustedes el posoperatorio, primer molar, segundo molar, tercer molar y cuarto molar. ¿Está? Bien. Siendo las 13:55, vamos a dejar aquí. Tenemos 5 minutos para que me digan si tienen alguna duda. ¿Quieren hacer alguna pregunta referente a esto? ¿Quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda sobre las clases, sobre los prácticos? Bueno, por lo que veo, no hay ninguna pregunta que realizar. Acá me preguntan hasta qué tema podemos o entra en el parcial. Bueno, está todo en el aula virtual, chicos. Yo entro casi todos los días y veo que no todo el mundo ingresa. Hay alumnos que no lo hacen desde hace un mes, 2 meses. Y ahí está. Hoy ya tienen los temas, pero en respuesta a quien me preguntó, entran todos los temas menos seno maxilar. Es decir, procesos infecciosos de la raíz dentaria, quiste de los maxilares, cirugía paraprotética de tejidos blandos, cirugía paraprotética de tejidos duros. Entonces, todo eso sin ningún problema. Yo no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, si le quedó claro. La contraseña al parcial se la vamos a hacer llegar el día sábado, del día del parcial, a las 8 de la mañana al mail que sale desde el aula virtual. Así que no va a haber ningún tipo de problema. Pero en el aula virtual ya está, eso lo hice esta mañana, así que están los temas y está la modalidad de lo que va a ser el parcial. Profe, Muy bien. No sé si alguien más tengo una quiere duda. hacer